Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de Scalap Asesoría y en este vídeo te voy a explicar exactamente los 7 errores en el embudo de todo asesor financiero. Ya que el otro día me preguntaron, Alejandro, ¿cuáles son los errores que tienen la mayoría de asesores financieros en sus negocios, en sus embudos de venta? ¿Y cómo tú los arreglarías? Y llegué a la conclusión de que yo sé que un negocio va a funcionar perfectamente cuando utiliza cosas muy concretas, pero también identifico si un negocio va a perder mucho dinero identificando esos 7 errores, ¿vale? En el embudo de ventas cada vez que los analizo, ¿no? Entonces, en este vídeo te voy a explicar exactamente eso. 7 errores en el embudo de todo asesor financiero que espero que no cometas y en caso de que los cometas, espero que sepas arreglarlo gracias a este vídeo. Vamos a pasar directamente al vídeo, ya que es bastante interesante, es un mapa mental, y te iré diciendo los errores que yo veo constantemente en asesores financieros para que tú, evidentemente, pues no los cometas y consigas mejores resultados cometiendo la mínima tasa de fallo posible. Entonces, ¿cuál es el primer error que yo detecto? Que muchos asesores financieros se estancan constantemente captando clientes solamente por el boca a boca y se resisten a usar publicidad, perdiendo la oportunidad de multiplicar literalmente sus resultados de captación de clientes. Entonces, para evitar este problema, debes crear una estructura de anuncios, una estructura de Meta Ads, de Facebook Ads, para que puedas conseguir resultados. ¿Eso qué significa? Significa que tienes que tener una estructura ganadora de testeo de ángulos. ¿Cómo nosotros lo utilizamos en la empresa? Literalmente lo que nosotros hacemos es utilizamos ABO y CBO. Eso es para testear. ¿Cómo nosotros testeamos? Testeamos con el ABO. Una campaña, dos conjuntos de anuncios y 5 anuncios con diferente ángulo. Y aquí utilizamos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que cada una de estas campañas tienen su objetivo. El objetivo de esta campaña es el testeo. Con esta campaña testeas ángulos rápidamente. Y con esta campaña lo que haces es escalar. Escalado. Cuando tienes esa estructura, lo que haces es tener una estructura de marketing bastante sólida de generación de demanda. Recuerda, primero tienes que testear con ABO y luego tienes que escalar con CBO. Los ganadores que te sacan en el ABO los metes en CBO de escalado y automáticamente vas a conseguir resultados. ¿Qué pasa? Que lo tienes que hacer bien, tienes que testear buenos ángulos, tienes que testear buenos anuncios, tienes que saber perfectamente cómo hacer las descripciones, los hooks, o sea, es una ciencia completamente distinta esta, ¿vale? Pero tienes que saber hacerlo. Porque si no tienes una estructura de testeo rápida y no tienes una estructura de escalado rápida y además no tienes presupuesto, probablemente la generación de demanda sea bastante pobre por tu parte, ya que no vas a captar más clientes y no los vas a meter en el flujo. Por otra parte, como te comento, tienes que tener en las campañas diferentes ángulos. Y aquí vamos a meter el problema de los ángulos. Probar ángulos publicitarios. Por ejemplo, en estos ángulos, ángulo 1 puede ser el de vender tu gestión patrimonial desde la necesidad de tranquilidad para la jubilación. Puede ser ese un ángulo. Otro ángulo puede ser urgencia de protegerse contra la inflación o desde el deseo de dejar un legado. Desde el deseo de dejar un legado puede ser otro ángulo completamente distinto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros lanzamos una campaña, dos conjuntos de anuncios y 5 anuncios con diferente ángulo, hablo de estos ángulos. ¿Por qué diferente ángulo? Porque si nosotros utilizamos los mismos ángulos siempre, no vamos a saber qué mensaje es el ganador. Entonces, tienes que estar muy atento con los ángulos ganadores que vas a utilizar y luego llevarlos a la CBO de escalado, ¿vale? Repito, una campaña, dos conjuntos de anuncios y 5 anuncios con diferente ángulo, para saber cuál es el ángulo ganador. Cuando encuentres un ángulo publicitario ganador, directamente lo que tienes que hacer es aplicarle diferentes enfoques. Vamos a continuar con esto. Diferentes enfoques narrativos. ¿Qué pasa? Que este sistema lo que nos va a hacer es tener ángulos constantemente ganadores. Si de un ángulo vender tu gestión patrimonial desde la necesidad de tranquilidad para la jubilación, desde aquí yo puedo sacar diferentes enfoques. Venderlo desde lo polémico, venderlo, por ejemplo, desde la identificación, y ahora te voy a explicar cómo hacer esto. Enfoques.
criticando duramente las comisiones abusivas de la banca tradicional. Puede ser otro de identificación, tocando el miedo del cliente a ver cómo su dinero pierde valor en la cuenta corriente. Puede ser otro científico, mostrando datos empíricos sobre el impacto real del interés compuesto, por ejemplo, el invento. Si tú, por ejemplo, sacas de aquí ya sabes cómo hacer la CBO de escalado y la ABO de testear ángulos, ¿vale? Pero si tú aquí sacas un ángulo ganador, directamente lo llevas aquí a sacar enfoques. ¿Por qué? Porque si solamente te quedas con un ángulo ganador, vas a quemar el anuncio. ¿Qué pasa? Que lo tienes que llevar a CBO de escalado, y en la CBO de escalado tienes que meterle enfoques narrativos y moldes narrativos también, que de eso ya hablaremos en otro vídeo. Entonces, primero tienes que tener una estructura ganadora de testeo de ángulos. Testeas ángulos en la BO, testeas ángulos aquí, 5 ángulos más o menos. Cuando tengas el ángulo ganador, saca diferentes enfoques de ese ángulo. Y lo que te comento, tono corporativo. Utiliza lenguaje normal, no utilices lenguaje técnico. El 98% de la gente, como digo en prácticamente todos los vídeos, la gente no entiende lo que es el churn, la gente no entiende lo que es el shape, la gente no entiende mucha jerga financiera y no la va a entender nunca y prefieren entenderla porque para eso estás tú, para que te metas en ese problema tú y la persona no tenga que estar atenta a lo que es esto. Entonces no te metas en cosas muy técnicas porque a la persona no le interesa. Luego, por otra parte, los inversores suelen paralizarse y decir, me lo tengo que pensar. Y este es el siguiente problema que yo veo constantemente en los embudos de venta de los clientes, y es que no añaden una tensión de compra en la llamada con la persona. Es otro error que yo veo, porque si la persona dice constantemente me lo tengo que pensar, es que no has trabajado bien el argumentario de ventas que tienes y que tampoco has generado una tensión de compra para que decida en este momento. Lo que nosotros hacemos es añadir una tensión de compra. ¿Eso qué significa? Dales motivo para actuar rápido, ofreciendo un bono de acción rápida durante la reunión. Solamente durante la reunión. Si no, van a haber incongruencias por tu parte. Por ejemplo, puede ser una auditoría. Esto vamos a ponerlo aquí. Auditoría gratuita de su cartera actual o un plan de optimización fiscal inicial en caso de que tomen en la llamada. ¿Vale? En caso de que la persona tome la decisión en la llamada, va a tener esto gratis. En caso de que no tome la decisión en la llamada, le vas a decir que lo pierde para siempre y ya está. Entonces, esto es lo que van a perder definitivamente si no toman la decisión en la llamada. Por eso tienes que generar una tensión de compra, ¿vale? Entonces, aquí es súper importante que hagas esto, porque si no la gente lo va a postergar constantemente. Tienes que generar algún tipo de tensión. Tienes que generar que van a perder X, van a perder Y, van a perder algo si no toman la decisión en esta llamada, ¿vale? Evidentemente, puedes hacer 2 llamadas con la persona. Puedes tener una llamada de diagnóstico para entender su situación y la segunda llamada debería de ser de análisis de su cartera para que la persona se lleve algo de valor a través de ti, ¿vale? Y en caso de que no tomen la decisión en la segunda llamada, van a perder la auditoría gratuita de su cartera o el plan optimización fiscal, ¿vale? Por otra parte, otro error que veo constantemente es el siguiente. La mayoría de asesores tienen base de datos muertas, muy malas. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de asesores envían informes de mercado genéricos, boletines de mercado que no le interesan a nadie y que no generan negocio. Y aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Debes construir un flujo automatizado de email marketing utilizando únicamente correos validados, probados para superar el 50% de apertura, diseñados específicamente para romper objeciones y miedos de tus prospectos frente a la inversión. ¿Qué hacemos con esto? Cuando tú construyes un flujo automático de email marketing, cuando la persona entra a tu base de datos, lo que consigues es, si haces un buen flujo, vas a quitar objeciones, vas a meter creencias y vas a meter muchas ideas en la cabeza de la persona que quieres que tenga antes de la llamada. Entonces tienes que tener un flujo. Deja de estar enviando correos corporativos que no le interesan a nadie o correos informativos que no le interesan a nadie. Intenta enviar correos interesantes. Intenta aprender la habilidad del copywriting. Súper importante. Cuando aprendes esta habilidad, tienes el cielo ganado con los inversores. Porque la persona compra por lo que lee, ¿vale? La persona compra por el argumentario de ventas que tengas y por lo que vaya leyendo a través de tus correos electrónicos, ¿vale? Entonces, utiliza esa base de datos que ya tienes, porque si no,
vas a gastar mucho dinero en conseguir nuevos clientes, ¿vale? Entonces, deja de estar metiendo dinero en publicidad en caso de que tengas una base de datos y exprime tu base de datos al máximo, ya que tienes ahí un tesoro que no lo estás utilizando lo suficiente. Entonces, construye un flujo automático de email marketing utilizando correos validados que ya hayas utilizado anteriormente, ¿vale? Para superar, esos correos tienen que estar probados para superar el 50% de apertura en las próximas personas que vayan entrando en el embudo. Importante, esos correos no pueden ser cualquiera, no pueden ser correos informativos, no pueden ser correos dando datos, no pueden ser correos aburridos. Tienen que ser correos interesantes y diseñados específicamente para romper las objeciones de las personas y miedos que tengan y meterle creencias potentes a la persona para que cuando tenga la llamada no se le presenten objeciones, sino que ya las hayas resuelto en la llamada, sino que ya las hayas resuelto en los emails, ¿vale? Que les has enviado de manera periódica. Y luego también aquí lo que incluiría sería la recurrencia de esos correos, ¿vale? Mínimo tienes que enviar 4 correos a la semana. Para que la persona te recuerde constantemente. Piensa que la persona compra o por repetición, ha visto demasiados anuncios tuyos, por eso la gente compra tanto Coca-Cola y Pepsi, o por el argumentario de ventas que tú tengas y si ese argumentario de ventas le resuelve el problema a la persona, ¿vale? Si tú tienes recurrencia enviándole correos electrónicos y tienen que ser correos interesantes y por otra parte tienes un buen argumentario de ventas para poder solucionar el problema que tiene la persona va a agendar llamada contigo y te va a comprar, pero tienes que manejar eso. Otro error que veo constantemente es no crean contenido en formato largo. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque la gente piensa que crear contenido es una pérdida de tiempo. Muchas veces sí, sobre todo cuando lo haces en TikTok e Instagram. Ahí no estás consiguiendo absolutamente nada de clientes potenciales adinerados. Tienes que crear contenido en formato largo. ¿Por qué? Porque el contenido largo lo que hace literalmente es construir autoridad y credibilidad. Cuando construyes autoridad y credibilidad, es muy complicado que la persona no te compre. ¿Por qué? Porque si creas contenido de 15, 20 minutos explicándole los problemas que tienen las personas y cómo tú se los solucionas constantemente y empresas en las que no invertirías, inversiones en las que no te meterías, etcétera, 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 aquí vas construyendo autoridad y credibilidad. En cambio, con un vídeo de TikTok o con Instagram, Reels o este tipo de cosas, no vas a conseguir eso porque la persona va a deslizar el vídeo, va a ver el siguiente reel que le aparece y ya está. Y las personas que ven este tipo de vídeos, los Reels de Instagram, los TikToks, son personas que no aguantan la atención más de 15 segundos. Entonces no te va a interesar tener ese tipo de personas como seguidores. Entonces, cuando tú utilizas esta parte de tener una estructura ganadora de Facebook Ads y también lo juntas con crear vídeos de YouTube largos que duren entre 10 y 15 minutos dándole valor a tus clientes, vas a conseguir una máquina de credibilidad automática. Y por otra parte también lo que vas a hacer es, cuando tú no quieras seguir invirtiendo en anuncios, vas a bajar aquí y te vas a meter en el formato largo. ¿Por qué? Porque cuando tú creas anuncios y llevas a la gente de los anuncios a YouTube para que vean tus vídeos, primero vas a construir más credibilidad y segundo vas a disminuir el coste por adquisición de cada cliente. Porque cada cliente, primero, te va a recomendar a sus amigos y va a decir, mira, este chico comparte cosas gratis de inversión. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando alguien te viene de publicidad y no logra convertir en la publicidad y lo mandas a los vídeos de YouTube directamente, vas a hacer que la persona tome una decisión mucho más rápida porque se fía más de ti. Otro error que yo veo constantemente es el siguiente. Y es, necesitas crear una oferta con un mecanismo único, que el inversor sienta como algo totalmente nuevo y diferente a lo que le dice su banco. Te pongo un ejemplo. Todo el mundo habla de diversificación. Un mecanismo único puede ser marco de cobertura macroeconómica a medida, por ejemplo. Si este mecanismo es lo bastante disruptivo, el embudo convertirá de forma bastante importante. ¿Por qué? Porque si tú ofreces exactamente lo que ofrece otro asesor y el banco y tal, y ofreces exactamente lo mismo, no vas a convertir ni la mitad de lo que podrías convertir con esto. Porque el inversor va a ver directamente de que tú estás ofreciendo algo completamente distinto, hecho a medida para él y demás. Entonces, súper importante, crea una oferta con un mecanismo único, impactante, para que la persona vea que eres completamente distinto al banco y a otros asesores financieros. Si no tienes la capacidad de hacer esto, te van a comparar y las comparaciones son odiosas. Y otro error que yo veo constantemente es los asesores financieros gastan mucho dinero en captar nuevos clientes. Y es un problemón, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú vas constantemente a nuevos clientes, los costes de adquisición de nuevos clientes aumentan muchísimo.
Y en lugar de estar yendo a por nuevos clientes que ya tienes. Cuando tú ya vendes a clientes que ya tienes, los ingresos y las ganancias que vayas a hacer van a subir bastante. Y te voy a poner un ejemplo bastante simple. Si una persona tiene 100.000 euros y ponle que le generas un 10% anual, la persona va a empezar a tener problemas tributario. Entonces aquí tienes la oportunidad de ofrecerle un servicio premium adicional de elusión fiscal legal, ¿vale? No elusión fiscal, sino optimización de impuestos de manera legal. O te asocias con un despacho de abogados tributarios llevándole a este tipo de cliente. ¿Qué haces con esto? Aumentar el lifetime value del cliente y le vendes más al cliente que ya tienes. Cuando haces esto directamente, aumentas mucho el beneficio porque no estás yendo a por un cliente, porque piensa que a lo mejor adquirir a cada cliente te sale a 500 euros. Pero si tú ya vendes un servicio a un cliente que ya tienes, vas a aumentar los beneficios de tu asesoría financiera. Y la última como bonus, no vendéis una recurrencia. Y es un fallo que veo constantemente. Cuando yo veo que los asesores financieros cobran un fijo en front-end, ¿vale? Pueden cobrar 1.500, 2.000 euros en front-end. Luego finalmente cuando pasan los años no le cobran una recurrencia al cliente. Y deberían de cobrarle una recurrencia al cliente anual. Pueden ser de 300 euros anuales, 200 euros anuales. Aquí ya depende de los costes que tú tengas asociados a lo que tú hagas. Pero tienes que meterle una recurrencia anual a la persona, porque si no la persona se va a ir con otro asesor, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque la persona cuando paga y obtiene rendimientos es cuando realmente le interesa este negocio. Pero si no paga y no tiene rendimientos y tú el primer año que estés con ellos, te quedas con ellos y ya está, y el segundo año pues lo pierdes como cliente, el lifetime value se va a reducir, no le vas a poder vender más productos y tampoco vas a tener una recurrencia de ingresos, solamente el primer frontend que te dé la persona, y eso no es negocio realmente. Así que nada, esos son los fallos que yo veo constantemente si eres asesor financiero y espero que los soluciones. Ya te digo, te hago un resumen. Tengo una estructura ganadora de testeo de ángulos, testea en ABO y escala en CBO. Ya sabes la estructura, una campaña, 2 conjuntos de anuncios, 5 anuncios con diferente ángulo. Ya sabes cómo crear los ángulos publicitarios, sabes lo que son los ángulos y demás. Sabes cómo añadir enfoques narrativos a esos ángulos para tener anuncios infinitos. Sabes que no tienes que utilizar el tono corporativo que utilizan el 98% de asesores financieros porque eso mata la venta. Sabes que las personas que se lo tienen que pensar es porque no les generas una tensión de compra muchas veces. Le tienes que dar un motivo para actuar rápido ofreciéndole un bono de acción rápida durante la reunión. Sabes que tienes una base de datos muerta y necesitas una base de datos activa para poder vender más sin ir a publicidad, sin crear contenido, simplemente creando un par de emails. Y tienes que tener un flujo automatizado para que cuando la persona entre automáticamente te pueda llegar a comprar. Y para eso tienes que entender la habilidad del copywriting. Sabes que tienes que crear contenido en formato largo para generar autoridad y credibilidad y disminuir los costes publicitarios. Sabes que tienes que crear una oferta con un mecanismo único, venderle a tus clientes actuales y vender una recurrencia, ¿vale? Con esto vas a aumentar los beneficios de tu asesoría financiera considerablemente. En todo caso, si quieres que nosotros te ayudemos con nuestra agencia, pulsa aquí abajo en el link que tienes justamente en la descripción. Podrás agendar una llamada conmigo o con una persona de mi equipo. O si lo quieres hacer gratis, tienes una carpeta completamente gratis de Google Drive en donde tienes todos los recursos que nosotros utilizamos con nuestros clientes y que lo puedes implementar para ti mismo en caso de que no quieras que te ayudemos con estas reuniones que te podemos llegar a llevar. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.